todas y a todos. Es una alegría ver el Aula García Lorca tan trufada de público. Bienvenidos y bienvenidas al último acto del ciclo El Intelectual y su Memoria que celebramos este año dentro de la programación del Vicedecanato de Actividades Culturales e Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras. Y qué mayor honor que cerrarlo con la presencia del dramaturgo José Sanchi Sinisterra, a que acompaña a los profesores Francisco Linares y Gracia Morales, grandes conocedores de su obra y de su pensamiento, que serán los encargados de entrevistarlo hoy en la mesa. Yo voy a ser muy breve, lo importante es que tomen la palabra los protagonistas del acto y sobre todo Sanchi Sinisterra, al que estamos deseando escuchar aquí en el Aula García Lorca de nuestra facultad. En calidad de vicedecana de Actividades Culturales e Investigación, quisiera poner el acento en la necesidad de seguir promoviendo e impulsando este magnífico ciclo El Intelectual y su Memoria que la Facultad de Filosofía y Letras lleva desarrollando durante más de un cuarto de siglo. Su valor reside no solo en la invitación de un intelectual ilustre en nuestro centro, sino en el mismo formato del ciclo, la entrevista como modo de hacer un recorrido por el trabajo de toda una vida intelectual. En rigor, este género ha alcanzado una notoriedad irrefutable en la actualidad, convirtiéndose en uno de los discursos dominantes en el campo cultural, anclada en la inmediatez de la palabra dicha en directo, espontánea, auténtica, y en su poder de brindar un retrato fiel de personajes conocidos, en este caso Sanchi, muy conocidos por todos, que tienen visibilidad y goza de un capital simbólico atractivo y de interés para el público. Esta forma dialógica surge en la modernidad y su valor biográfico ha hecho de ella una práctica prevalente en los medios de comunicación, sobre todo para difundir las obras de los autores entrevistados, pero también en un canal, una forma narrativa a través de la cual el autor se construye a sí mismo como figura. Esto es, se produce en la entrevista un deslizamiento o un desplazamiento de la persona al personaje, por lo que podemos concebir este formato no solo como clave para descifrar el universo intelectual de un autor o como fuente biográfica, sino como un género narrativo en que dicho autor despliega estrategias y sentidos para ser leído o entendido. Pues bien, sin más dilaciones, comencemos pues a leer, a entender a José Sanchi Sinisterra a través de la hoja de ruta que trazarán Francisco Linares y Gracia Morales, a quienes agradezco sobremanera, en nombre del decano y de este centro, su presencia y generosidad, y principalmente el haber hecho posible que hoy tengamos el privilegio de contar con uno de los dramaturgos más destacados e influyentes en el espacio literario de la lengua española, José Sanchi Sinisterra. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido a nuestra casa y vamos a darle un cálido y fuerte aplauso de bienvenida. Bien, tenemos la suerte y el placer de que nos acompañe el dramaturgo, director, investigador de la práctica del teatro, que es José Sanchi Sinisterra. El decanato de la Facultad de Filosofía y Letras ha correspondido a sus merecimientos y al interés que despierta en el ámbito artístico e intelectual, dedicándole este acto que vamos a llevar a cabo. Este acto se ha organizado también de consuno con la organización del segundo Seminario Internacional de Estudios Teatrales, que coordino y que también está convocado y organizado por la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, este acto también se incluye en la programación de dicho seminario, que está dedicado a José Sanchi Sinisterra y al dramaturgo José Moreno Arenas. Cuando propusimos a la facultad que José Sanchi Sinisterra llevara a cabo su intervención, y además en este aula dedicada a Federico García Lorca, cuando le propuse al decanato su intervención, se me respondió, y aquí están las dos vicedecanas que pueden atestiguarlo, me dijeron: ¡qué bien! ¿Cómo era ya hora de que a un representante del teatro se le reconocieran los valores intelectuales de la profesión en la persona, en este caso, de José Sanchi Sinisterra? La atención que merecen, y además me dijeron: lo vamos a hacer en esta forma del intelectual y su memoria. Y efectivamente, José es ya memoria viva de lo más avanzado que se ha hecho en el teatro de nuestro país desde los años 60 en adelante. Y ahora, junto con la profesora y dramaturga Gracia Morales, vamos a ir suscitando las consideraciones que él tenga bien hacernos, y no sin antes que ella haga una breve semblanza de la producción
de José. Muy breve, por favor. Bueno, breve, seré breve. Bueno, antes que nada, decirles que estoy muy contenta de poder estar aquí como vicedecana de estudiantes, pero también como profesora de la facultad, como dramaturga, y me encanta ver ese auditorio en el que se mezcla lo que José Sanchi es, un hombre de letras y un hombre de teatro. Y aquí en este auditorio hay gente de letras y gente de teatro, y gente que de una forma más o menos equilibrada transita entre los dos espacios, ¿no? Como digo, Sanchi Sinisterra es un hombre de letras. De hecho, él estudió filosofía y letras en la Universidad de Valencia, y su inicio empieza ligado al teatro universitario. Empezó dirigiendo grupos de teatro universitario entre 1957 y 1966, funda el aula de teatro y un seminario de teatro allí en la Universidad de Valencia, y después estuvo contratado algunos años como profesor ayudante de literatura española en la Facultad de Filosofía y Letras. Es catedrático de Lengua y Literatura Española en el Instituto Nacional de Bachillerato en Teruel y Sabadell, y estuvo trabajando bastante tiempo como profesor de instituto. Un poco esto pero también es para que veáis, diríamos, la amplitud de su trayectoria y cómo todo va confluyendo al final en el dramaturgo, el director, el investigador y el magnífico docente que es José Sanchi Sinisterra. Me ha llamado la atención en el currículum que él tuvo la amabilidad de enviarme, que está en excedencia de esos institutos, o sea que en cualquier momento puede volver, si quiere, mantiene una larga excedencia. Bueno, también ha sido profesor del Instituto del Teatro de Barcelona desde 1971 hasta 2010. En 1977, una fecha clave porque funda el Teatro Fronterizo, que va a dirigir hasta 1997 y que se plantea como un grupo de investigación y de experimentación sobre el teatro y sus límites y sus fronteras. De eso nos hablará seguramente ahora porque le vamos a preguntar, claro que sí. De hecho, más recientemente, en el 2010, él va a fundar un nuevo colectivo al que llama Nuevo Teatro Fronterizo, que tiene su sede en Madrid, en el barrio de Lavapiés, en un lugar que llaman La Corsetería, y donde Sanchi Sinisterra sigue dejándose la piel. De hecho, ha llegado esta mañana así tan precipitadamente porque ayer por la tarde seguía teniendo talleres y actividades, le tienen muy absorbido y le mantienen así de dinámico y de ambicioso, en el mejor sentido de la palabra, como siempre ha sido y sigue siendo. Ha impartido cursos, seminarios y talleres de dramaturgia textual, de dramaturgia actoral, de dramaturgia de texto narrativo y escritura dramática en una quincena de ciudades españolas, entre ellas Granada, hemos tenido esa suerte, pero también en países europeos, Francia, Italia, Portugal y en casi todos los países de América Latina. Y mediante estos talleres quiero decir que Sanchi Sinisterra ha contribuido de una forma absolutamente necesaria, es una figura que ha sido necesaria desde mi punto de vista para la renovación del teatro español más contemporáneo y también para el teatro latinoamericano. ¿Sí? Uno empieza a conocer dramaturgos en México, en Argentina, en Brasil, y todo el mundo conoce, admira y quiere a Sanchi Sinisterra, lo cual es mucho decir. Bueno, también es director teatral. Ha montado obras de Cervantes, de Shakespeare, de Pirandello, de Beckett, de Juan Mayorga, adaptaciones de textos narrativos de Sábato, de Kafka, de Cortázar, y ha dirigido también bastantes de su obra. Ha realizado adaptaciones y dramaturgia de textos clásicos como Edipo Rey de Sófocles o algunos mucho más arriesgados como lo que decíamos de la narrativa a partir de textos narrativos de Cortázar, de Kafka, para crear sus propios textos, o de, por ejemplo, Las Tres Hermanas de Chekhov. También ha traducido textos teatrales, pero vayamos ya a su faceta como creador, como autor de textos propios. Es autor de más de 50 textos teatrales, entre originales, adaptaciones y dramaturgia, algunos de ellos inéditos, y la mayoría de ellos estrenados por su propia compañía, el Teatro Fronterizo,
pero también por el Centro Dramático Nacional y por otras compañías muy prestigiosas a nivel nacional e internacional. Entre los múltiples premios que ha ganado, como me están pidiendo que sea breve, voy a ir saltando, está el Premio Nacional de Teatro, que ganó en 1990, el Premio Max al Mejor Autor, que ha ganado en el 1998 y en 1999, el Premio Nacional de Literatura Dramática, que ganó en 2003, tiene la medalla del CELCIT del 2010, el Premio Adolfo Marsillac a una labor teatral significativa que otorga la Asociación de Directores de Escena, que se lo concedieron en 2014. Textos. Bueno, de hecho aquí hemos hablado ya de algunos en las sesiones anteriores, pero solamente voy a citar algunos de los más representativos: Ñaque o de Piojo y Actores, Ay Carmela, Los Figurantes, Perdida en los Apalaches, Valeria y los pájaros, El cerco de Leningrado, El lector por hora, La raya en el pelo de William Holden, Sangre lunar, La máquina de abrazar, Flechas del ángel del olvido, Éramos tres hermanas, que es una variación sobre textos de Chekhov, Un artista del sueño. Y bueno, pues me voy a permitir el lujo de leer el título del último, que todavía no he leído, pero que espero que me mande, del 2015, que se llama Rómulo y Patri nos la juegan, o que lo dicho sea, y entre paréntesis, título provisional. Esto pasa mucho con los textos de Sanchi. Os comento que incluso él tiene un cuaderno de títulos posibles de obras que todavía no ha escrito, ¿no? Es un cazador de títulos, dice, ay, este título me suena bien. Lo apunta en su cuaderno y espera largamente a que la obra llegue. A veces llega el título antes que la obra. Bueno, con esta anécdota un poco humorística, y es un genio del humor, José, en sus obras, ya vamos a empezar a entrevistarle y a cederle la palabra a él. Vamos. Bueno, para empezar, ¿puede decirnos cuál fue su experiencia como estudiante, como universitario, que se interesa por el teatro? Y salvando las distancias, ¿qué le podría decir a los jóvenes universitarios de ahora que también tienen interés por el teatro? La segunda parte no sé si voy a poder contestarla. No, en la primera, sobre mi relación con el teatro en la universidad, yo cuando llegué a la universidad ya me había autodesignado director. Había empezado a hacer teatro en el lugar donde estudiaba, una extraña academia en donde los alumnos teníamos mucha iniciativa. Yo creo que era un reducto de republicanos y de gente de la Institución Libre de Enseñanza, porque si no, no se explica que fuera mixto en los años 50, que los alumnos lleváramos la biblioteca, organizáramos excursiones, ¿no? Llevábamos una revista, y también se hacía teatro. Entonces, la primera vez que alguien dijo, a ver, voluntarios para la obra de teatro, yo levanté la mano, yo me metía en todo. Y así descubrí el teatro a los 14 o 15 años como actor. Ya vi que no era mi carrera. Ya en la primera representación me di cuenta de que el destino no me había llamado por el... Pero como en aquella época ya escribía, yo empecé a escribir a los 10 años novelas de aventuras, claro, de piratas, de ovnis, de vikingos. Entonces, de una manera natural, la escritura y el teatro me llevaron a empezar a escribir teatro también a los 15 y a dirigir, ¿no? Con una pretensión típica de la edad. De manera que cuando llegué a la universidad, a la Facultad de Filosofía, yo ya había hecho algunas cositas en el Instituto Francés, donde estudiaba por las tardes, y entonces me nombraron, me propusieron la dirección del TEU, el Teatro Español Universitario de Filosofía y Letras, ¿no? Y para mí eso ha sido, yo creo que me ha marcado toda la vida, o sea, la relación del teatro y la universidad, es decir, de la práctica creativa, ¿no? Y del estudio, la investigación, la cultura, el saber, el conocimiento, eso ha estado yo creo que inextricablemente unido a lo largo de toda mi carrera. O sea, yo supongo que los genios no tienen que estudiar, pero los que somos mortales tenemos que seguir estudiando toda la vida. Y si vierais mi mesa de trabajo, pues tengo libros de neurociencia, evolucionismo, lingüística pragmática, teoría del caos, porque creo que al teatro nada de lo humano le es ajeno, ¿no? Y el conocimiento, el saber, forma parte, yo creo, de la propia sustancia y de la propia función del teatro a través de la historia, que no es solo, ¿no?, un fenómeno de entretenimiento, sino también un ámbito de conocimiento, aparte naturalmente de socialidad, un lugar de socialidad. De manera que no sé si respondo a tu pregunta, pero esa dimensión de universidad y teatro, conocimiento y creación,
todo ello unido por la investigación y en mi caso particular por la pedagogía, ha ido marcando toda mi trayectoria, ¿no? Desde que en el año 60, siendo todavía estudiante, fundé el aula de teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Porque yo consideraba que, ya que estábamos en un ambiente universitario, el estudio, el conocimiento, tenía que formar parte del trabajo creativo. ¿Me he ido por los cerros de Úbeda? No. En cuanto a lo de los estudiantes, que no sé, lo único que puedo decir es que creo que no solo el teatro, sino cualquier dedicación artística tendría que ser un complemento fundamental de lo que sería el estudio, ¿no? Porque a menudo el estudio puede contener unas dosis de aridez, ¿no? Y la creación artística, en el caso concreto del teatro, permite que esa aridez se humedezca, ¿no? Por lo que es el ámbito de lo imaginario y esa dimensión social que el teatro tiene por su propia naturaleza, ¿no? De interpelar a un colectivo, ¿no? De ciudadanos representados por el público. Entonces el teatro, yo no es que esté haciendo publicidad, no recibo ninguna subvención para ello, pero en mi caso y en otra mucha gente que conozco, es un complemento, yo diría incluso un antídoto, ¿no? En relación con lo que a menudo la vida académica, ¿no? Con su o rutina o aridez, como he dicho antes, nos puede llegar a desencantar, ¿no? A desencantar porque el conocimiento muy a menudo no podemos inmediatamente implicarlo en nuestra fricción con la sociedad. En cambio, el teatro concretamente y el arte en general es el que realiza, ¿no? Esa fusión. Y diríamos quizá un paso más en tu compromiso con todo esto que nos estás diciendo, lo das cuando creáis el colectivo del teatro fronterizo, ¿no? Bueno, ahí hacemos un salto cuántico. Un salto, es que tenemos que ir rápido, porque es toda una vida. Tenemos que darlo porque con tantos años uno hace muchas cosas, inevitablemente sí. Ahí nos encontramos. Durante todo mi periodo universitario yo intentaba compaginar mi trabajo, una vez terminé la carrera, como profesor ayudante de literatura española y el aula de teatro, el grupo de estudios dramáticos, pero circunstancias familiares, me casé muy joven y demás, me obligaron a mantener a una familia, entonces hice oposiciones a cátedra de instituto, porque en la universidad no cobraba prácticamente nada, y entonces hay un periodo en que, sí, porque era profesor ayudante, pero yo llevaba los programas de Siglo de Oro, Contemporánea y demás. No, lo digo porque hubo todo un periodo que yo le llamo mi travesía del desierto, ¿no? En donde tuve que ir restringiendo mi actividad teatral, dejé de dirigir prácticamente, abandoné también naturalmente la pedagogía teatral en la Facultad de Valencia, me fui a vivir a Teruel, en donde también seguí haciendo algunas cosas con adolescentes, y es una experiencia para mí muy, muy importante, muy interesante, y por una serie de circunstancias me invitaron a formar parte del claustro del Instituto del Teatro de Barcelona, en el año 71. Barcelona en aquellos años era la ciudad más europea de España, más antifranquista, por otra parte, y era realmente un aliciente tremendo. Además, ir a trabajar al Instituto del Teatro, ¿no? A donde estaban justamente incorporándose creadores del teatro, porque antes la generación anterior de profesores del Instituto del Teatro eran, bueno, eruditos, conocedores, pero de pronto empezaron a llamar pues a Albert Boadella, Fabio Puigcerver, Pere Planella, tal. Entonces me llamaron a mí también y, claro, me encontré en un foco de teatralidad renovadora que, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Por la mañana yo explicaba literatura en un instituto de Sabadell y por las tardes vivía la realidad de la actualidad teatral catalana. Pero durante esos años mi condición de autor y de director quedó prácticamente opacada, no sé si la palabra es correcta, pero se entiende. Primero porque yo escribía en castellano, y era el momento, ¿no?, en que la reivindicación de la lengua catalana era un asunto vital, ¿no?, como acto de resistencia también al franquismo, y luego porque, claro, mi carrera, entre comillas, en Valencia había quedado olvidada, ¿no? De manera que durante esos años me pusieron la etiqueta de teórico, cosa que no desdeñé porque siempre me ha interesado la teoría teatral, pero mi condición de autor y director
no tenía ningún tipo de presencia, ¿no? Aproveché la pedagogía, puesto que era profesor del instituto, para experimentar sobre todo el trabajo del actor. Yo empecé y sigo todavía muy preocupado por el tipo de formación que se da a los actores y a las actrices, ¿no? Porque es un trabajo que tiende a generar una musculatura emocional a menudo exuberante, ¿no? Pero muy poca musculatura mental, ¿no? Entonces, un poco ya entonces el lema de mi trabajo con los actores, ¿no?, en el Instituto del Teatro era menos sentir y más pensar. O sea, que el actor o la actriz piensen no es pecado, no es ninguna herejía, no es nada contraproducente, sino al contrario, eso enriquece y fertiliza las otras dimensiones de la creación actoral. Pero bueno, digamos que no fue hasta el 77, como tú has dicho, cuando, después de una experiencia en el Festival del Teatre Grec de Barcelona, que me llamaron como director, quizá porque era la única obra castellana que se hacía en ese primer festival del teatro griego de Barcelona, un festival democrático organizado por la propia profesión teatral en asamblea, ¿no? Eran los años, ¿no?, ya acababa de morir Franco, ¿no?, y ya parecía que iba a cambiar y que íbamos a llegar a la democracia. Y entonces ya después de esa experiencia en el Teatre Grec ya decidí liarme la manta a la cabeza y recuperar mi condición de dramaturgo y director, y entonces fue cuando, sin ningún tipo de apoyo ni de infraestructura, fundé el Teatro Fronterizo. Y como me vas a preguntar por qué fronterizo, ¿verdad? De todas maneras, ya os he dicho que me cortéis porque propendo a enrollarme. ¿Me puedo quitar la americana? ¿El protocolo lo permite? Lo permite. Vale, muchas gracias. No, quiero decir que justamente, y ahí entramos en un tema teórico que para mí sigue vigente, ¿no? En aquellos años, los años 60 y primeros 70, entraron en España y en Europa y en América Latina todas las... ¿Me queréis ayudar? Todas las corrientes de teatro de grupo, creación colectiva, teatro del cuerpo, teatro del gesto, teatro de la fisicalidad, ¿no? Una lectura probablemente un poco estrecha de Antonin Artaud y el teatro y su doble, más la influencia de Grotowski, el Living Theatre en Estados Unidos, tal, hizo que de pronto el texto dramático se devaluara, pero bueno, como las acciones de Abengoa, vamos, de pronto se hundieron y se empezó a cristalizar la consigna de que el texto dramático era un lastre para la evolución, para la renovación del teatro, ¿no?, y para la conexión del teatro con los colectivos sociales, ¿no? Como si fuera, repito, una rémora, un lastre, y por lo tanto la figura del autor empezó también a entrar en un declive francamente feroz. Yo, que como ha dicho Gracia, vengo del campo de la literatura es mi verdadera patria, ¿no? Yo no tengo ningún sentimiento nacionalista, y cuando me han preguntado, ¿pero tú qué eres? ¿Valenciano, catalán, español? Hay una palabra catalana muy bonita que es lletraferit, herido por la letra, ¿no? Yo soy lletraferit, ¿no? O sea, mi patria es la literatura. Y entonces, claro, ver que la literatura estaba siendo no solo devaluada, sino incluso desalojada del ámbito teatral, me provocó la reacción contraria, decir, no, vamos a recuperar la noción de texto dramático, pero vamos a intentar replanteárnosla, ¿no? Vamos a investigar, porque es verdad que el texto dramático dominante en esos años 60 y 70 era un texto dramático muy compacto. Era un texto dramático que apenas dejaba resquicios, ¿no?, a la creación del actor o del director, y tenía probablemente un perfeccionismo a nivel de estructura que limitaba, ¿no?, ese carácter un poco, diríamos, de fermentación que la puesta en escena debe producir, ¿no?, sobre la materia literaria. Y entonces, dado que mi territorio natural era la literatura, dado que siempre he sentido una enorme envidia por la libertad de la novela y del relato, que son mucho más innovadoras, mucho más, diríamos, transgresoras
que el texto dramático no olvidemos que siempre ha surgido sometido a un sistema representacional, ¿no? Un tipo de compañías, un tipo de lugares de representación, un grado de evolución de la tecnología del espectáculo, censuras, poderes. O sea, el texto teatral ha tenido que moverse siempre en un corsé, ¿no? Determinado por el tipo de representación, de compañía, de producción teatral. En cambio, y aparte, claro, con la sombra de Aristóteles y de la poética como una especie de canon. Entonces yo siempre he dicho, la novela, qué suerte, nació silvestre. El relato no tuvo ningún Aristóteles que fuera luego leído como canon, porque tampoco Aristóteles pretendía en la poética hacer un canon de la tragedia, pero los aristotélicos sí lo convirtieron en canon, ¿no? Y digo, la novela ha surgido como una especie de bicho, de monstruo, ¿no? Que se inventa permanentemente a sí misma, que está en una innovación casi consanguínea, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a aprovechar esa libertad de la narrativa para cuestionar los parámetros del texto dramático. Y entonces empecé la labor del nuevo teatro fronterizo, que era partir de textos literarios. Empecé por la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Para irme al principio, cosa muy facilita. Y a partir de ahí, pues bueno, pues eso, Kafka fue decisivo y sigue siéndolo, porque empecé a... Claro, yo como además venía del campo también de la narratología, había estudiado el estructuralismo, el formalismo ruso, todo mi bagaje intelectual tenía que ver con el desciframiento, ¿no? de la estructura del texto. Yo eso lo aplicaba, ¿no? Al trabajo de dramatización de textos narrativos, ¿no? Entonces en Kafka empecé a descubrir un movimiento en los relatos, un movimiento discursivo que luego lo asocié con el concepto de dialogismo de Bakhtin, ¿no? De Dostoyevsky, etcétera, etcétera, de manera que yo lo que hacía era analizar textos narrativos, buscar una teatralidad inhabitual e inventar formas dramáticas y escénicas para ponerlo en 4 dimensiones, ¿no? Y entonces por ahí pasé por Moby Dick, pasé por Barleby el escribiente, el Ulises de Joyce, Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, Rayuela de Cortázar, ¿no? Entonces yo iba navegando por estas obras narrativas en donde el propio discurso narrativo generaba, ¿no? Una percepción diferente. Entonces la pregunta siempre era, ¿qué tipo de teatralidad podría dar cuenta de estas perversiones del discurso narrativo, ¿no? Y ahí anduve. Y ando todavía, todavía que sigo haciendo eso. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí. Supongo que no. Y ya has contestado a otras futuras varias. Soy un peligro. Nos ha hablado de su interés por los textos narrativos, su atención a los textos narrativos, que lo ha proyectado en la docencia. Tiene también una publicación que recoge sus experiencias docentes. Y con el interés por los textos narrativos, el interés por Cortázar, por Kafka, Melville, etcétera. Pero, ¿qué nos puede decir de otros autores que también han influido en su pensamiento teatral y en su creación, como Bertolt Brecht, Harold Pinter, etcétera? No, la culpa no es mía, es que me hacen preguntas de peso, que conste. No, cerraría de todas maneras esta última exposición que he hecho refiriéndome a la noción de frontera. Justamente cuando fundé el Teatro Fronterizo, la noción de frontera que yo quería explorar era justamente la frontera entre narratividad y dramaticidad, o si quieren, entre teatro y narrativa. Y esa frontera me fue, ¿no? Como justamente haciendo descubrir modalidades dramatúrgicas que no eran frecuentes en el teatro. No digo que las inventara, sino que no estaban en el teatro dominante o en el teatro realmente existente. No estaba tampoco para nada en los orgasmos colectivos del teatro del cuerpo, del teatro del gesto, del teatro de la epilepsia que dominaba en algunos sectores, como lo llamaba yo, sino al contrario, tenían debajo una textualidad poderosa, ¿no? Inquietante, y eso me permitió ahí.
Entonces, la pregunta era... sobre otros autores, autores, no, sí. No narrativos, sino... Sí, yo tengo infinidad de maestros e incluso yo reivindico el honor de ser epígono, ¿no? O sea, yo me defino como un epígono y a mucha honra, ¿no? Entonces, repito, estoy continuamente recibiendo influencias de autores y plagio sin ningún pudor, ¿no? Pero es verdad que hay 5 autores que de una manera misteriosa han reaparecido en todos estos años. He recurrido a ellos y siempre me han servido de algo, ¿no? Entonces los coloco un poco cronológicamente. El punto de partida fue Bertolt Brecht, naturalmente. O sea, imaginaos un jovencito universitario de izquierdas en la España franquista, ¿no? Con un teatro dominante que no voy a describir y a caricaturizar, ¿no? Porque también había nombres respetables, pero que no había ningún magisterio en el horizonte inmediato, ¿no? Había que ir a Valle Inclán, había que ir a Lorca, ¿no? Que tampoco estaban muy bien vistos y tampoco tenían una teoría teatral consistente que pudiera servirnos, y en cambio estaba Bertolt Brecht, ¿no? Cuando empecé a conocer el teatro de Brecht, ahí me encontré con un teórico, director de teatro, autor teatral, creador de una poética, la llamada teatro épico, y un investigador permanente. Y además, claro, marxista, luchador, un hombre, en fin, que consideraba el teatro un territorio de la lucha ideológica. Entonces, claro, fue mi padre, fue mi papa durante muchos años, ¿no? Y sigue siéndolo. Cuando regreso a Bertolt Brecht siempre me sorprende, ¿no? Porque probablemente lo leímos en aquellos años de un modo muy esquemático, de un modo muy dogmático, y Brecht no era para nada dogmático. También era un gran plagiario, también era es un hombre que se alimentaba, ¿no? No solo de sus amantes a las que les hacía escribir y luego las firmaba él, sino también de autores de la tradición y demás. Y eso me sigue siendo muy válido, ¿no? Entonces, ya en mi época en que declinaba hacia la dramaturgia de textos narrativos, me encontré, fue mi tercera, creo, incursión en el mundo de Kafka. Y Kafka fue decisivo. ¿Por qué? Yo creo que Kafka me salvó de la tentación dogmática, ideológica, didáctica que el teatro de Brecht a menudo acarrea, ¿no? Porque es verdad que es el teatro que yo escribía en aquella época, que afortunadamente está en los cajones de mi casa y que voy a destruir antes de morir, porque si no luego habrá algún investigador que lo quiera publicar para sonrojar mis cenizas, ¿no? Y entonces probablemente yo quizá hubiera perseverado en un cierto didactismo si no hubiera sido por el descubrimiento de Kafka. ¿Y por qué Kafka? Yo a Kafka lo había leído atravesando las distintas lecturas que Kafka conoció después de su muerte, porque en vida no lo leyó casi nadie, no le leyeron más que 4 amigos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Kafka fue leído como, diríamos, el paradigma del pensamiento existencialista, de la filosofía del absurdo, de la angustia, y yo lo leí y encontraba el absurdo, la angustia y tal en Kafka. Poco después me asomé al psicoanálisis y también Kafka se convirtió en pasto de los psicoanalistas, ¿no? El complejo de Edipo, la carta al padre, la familia tal, la castración, tal. El sionismo también hizo su propia lectura a través de su amigo y albacea Max Brod, gracias al cual conocemos la obra de Kafka, porque si no, él ordenó que fuera destruida. Entonces, bueno, lectura sionista. Entonces, bueno, es verdad que cuando uno leía a Kafka desde ese prisma, encontraba lo que buscaba. Hasta que ya en esos años, principios, finales de los 70 y de los 80, empecé a ver que justamente lo interesante de Kafka es que dejaba huecos, era traslúcido, o sea, ya el concepto de lo traslúcido, aunque no lo formulé entonces, pero yo veía que Kafka permitía relecturas diversas. Entonces dije, ¿eso está en Kafka? ¿Es el mismo Kafka que yo leí hace 2 años? ¿O soy yo el que está escribiendo encima? Entonces todavía no conocía la estética de la recepción, que para mí ha sido una herramienta también importantísima, ¿no? En el trabajo
intelectual paralelo al teatro. Pero me di cuenta que justamente Kafka deja montones de espacios de indeterminación, signos huecos, ¿no? Hay, por lo tanto, una especie de permeabilidad en sus textos que hace que uno, cada vez que lo lee, inscribe en ellos lo que su experiencia vital, intelectual, está en ese momento transitando, ¿no? En esa experiencia. Y fue, ya digo, y sigue siendo, ¿no? Sigue siendo uno de mis maestros, justamente porque en él encuentro la confirmación de trabajar con lo inverificable, con lo polisémico, ¿no? De manera que sea el lector o el espectador, ¿no? El que rellene esas incertidumbres, ¿no? y se convierta, por lo tanto, en coautor, ¿no? Como el verdadero lector, que es un coautor del libro, sobre todo cuando no son libros estos compactos, transparentes, ¿no? Yo creo que fue la lectura y el trabajo sobre Kafka y la realización de un espectáculo fallido, pero que me sirvió de mucho, el Gran Teatro Natural de Oklahoma, a partir del último capítulo de América, o El Desaparecido, lo que me permitió, años después, llegar a mi tercer maestro, que es Beckett. Yo a Beckett lo había leído también en los años, cuando apareció en la revista Primer Acto, Esperando a Godot y tal. No había entendido nada. Iba a decir una palabrota, no había entendido nada. O había entendido, pues, los tópicos también del absurdo, del nihilismo, del pesimismo sin límites, e incluso interpretaciones trascendentalistas, espiritualistas de Beckett. Pero como yo entonces andaba con la militancia brechtiana, me parecía un autor decadente, que no tenía nada que ver conmigo, ni tenía nada que ver con lo que la realidad española necesitaba. Entonces, en el año 80-81, después de un glorioso fracaso del Teatro Fronterizo, que fue mi dramaturgia y montaje de Moby Dick, ¿no? Que fue un fracaso, la ballena nos arrastró también al fondo de los mares, una actriz catalana me pidió que la dirigiera en el montaje de Días Felices, de Beckett, ¿no? Y yo, bueno, quizá para curarme de la depresión y mientras me lamía las heridas, dije, bueno, vale, voy a montarla. Y entonces, como creo que un director, cuando monta un autor, tiene que intentar conocer toda su obra para, de alguna manera, ¿no?, reemplazarlo modestamente, en la medida de lo posible, me puse a leer el teatro de Beckett, ¿no?, de una manera sistemática. Y entonces fue deslumbrante. Bueno, por una parte deslumbrante y por otra un poco... mi ego sufrió un poco, ¿no? Porque me di cuenta de que muchas de las cosas que yo creía que estaba inventando, que estaba descubriendo, Beckett ya lo había hecho 20 años atrás, ¿no? Y además con una radicalidad absolutamente... Entonces, Beckett sigue siendo un referente de lo que tú llamas, y yo también lo llamé, la teatralidad menor, la poética de la sustracción. Los términos no son suyos, pero su teatro es una progresiva desertización, tanto en la narrativa, una desertización del lenguaje, ¿no?, hasta dejarlo convertido casi en arena del desierto, como una reducción de los parámetros de la teatralidad. Yo, cuando tengo que dar una conferencia sobre Beckett, hablo de los 4 puntos cardinales del teatro de Beckett, ¿no?, que son el silencio, el vacío, la oscuridad y la inmovilidad. Repito, silencio, vacío, oscuridad e inmovilidad. Si uno revisa la obra de Beckett, ve que estos 4 parámetros, que serían el límite de la representación, el límite de lo representable, invaden su teatro poco a poco, hasta dejarlo reducido a su mínima expresión, ¿no? Entonces, esa maestría de Beckett, ¿no?, en reducir, sustraer, ¿no?, llegar a la mínima expresión, pero al mismo tiempo con una intencionalidad muy fuerte, ya entonces, de una manera, yo creo que no muy consciente, lo asociaba con la abstracción, con lo abstracto. Luego ya me he ido confirmando que Beckett fue probablemente el autor teatral y narrador y poeta que más intentó acercarse a la abstracción, cosa que las artes plásticas habían hecho en los años 20
X y XX del siglo pasado, ¿no? Y efectivamente ve que tenía una enorme fascinación por los movimientos de vanguardia de la pintura, era amigo de los hermanos Van Velde, tal, escribió sobre... Y en una ocasión, en una carta a su traductor alemán, dijo: ¿por qué la literatura no puede hacer lo que han hecho otras artes, digamos, figurativas, ¿no? Llegar a la abstracción? Y yo creo que de alguna manera en Beckett hay un propósito de convertir una materia significante, como es el lenguaje, en algo que esté mostrando la disolución del sentido. No llega a desaparecer el sentido. Lo interesante de Beckett es que nos plantea el espectáculo, ¿no?, de la disolución, cuando la llama está a punto de apagarse, pero todavía la tenemos ahí, ¿no? Y ese proceso, ¿no?, de extinción genera una extraña, ¿no?, fascinación. Pues yo creo que eso es lo que hace Beckett con la figuratividad. Bastantes años más tarde, bueno, no tantos, en los 80 y tantos, justamente en los talleres, ya teniendo la sala Beckett en Barcelona, planteé un taller. Yo hacía talleres para investigar, ¿no? Venía gente en general muy joven, los actores y actrices famosas no venían por allí, pero bueno, gente universitaria y gente de mis alumnos del Instituto del Teatro. Entonces planteé un año un taller de larga duración con la pregunta ingenua, ¿no?, de ¿está el teatro condenado a la figuratividad? O sea, así como la pintura, la escultura e incluso la fotografía fue derivando hacia la abstracción, renunció a la figuratividad, ¿no? Yo siempre digo que la pintura pudo evolucionar hacia la abstracción cuando se dio cuenta de que la fotografía le liberaba de la necesidad de copiar la realidad, ¿no? Y entonces pudo empezar a derivar hacia una autorreflexión, Entonces yo planteé, ¿está el teatro condenado a la figuratividad? Y solía hacer un chiste, ¿no? Por el hecho de que los actores y las actrices parezcan personas, no podemos acercarnos a los límites de la abstracción. Y entonces empecé un taller de donde salieron algunos de los textos metateatrales, ¿no? De no tanto los textículos, sino el otro y demás. Empecé a investigar hasta qué punto el teatro podía sortear la figuratividad plena, ¿no? Entonces, bueno, y entonces Beckett ha sido tal. Y luego Beckett me llevó a conocer a Pinter, a descubrir a Pinter, y ahí descubrí otra dimensión importante, que es ya la exacerbación de lo no dicho, de lo que la palabra esconde en lugar de mostrar, ¿no? La noción de subtexto es una noción fundamental en el teatro del siglo XX, ¿no? Nace con el encuentro milagroso de Chekhov y Stanislavski, pero no ha tenido en el terreno de la dramaturgia una presencia suficientemente significativa. O sea, el hecho de que la palabra es solo una parte de lo que el personaje expresa, ¿no? Stanislavski lo decía, el ser humano expresa una décima parte de lo que pasa por su mente. Y su teatro era consecuente con eso. En cambio, en la dramaturgia, si hacemos un rastreo, vemos que todavía los autores siguen poniendo en boca del personaje lo que piensan, que coincide con lo que dicen, con lo que quieren y con lo que sienten. Entonces a mí Pinter lo que me descubrió es justamente esa especie de continente sumergido que hay debajo de la palabra de los personajes, ¿no? Porque lo que dicen no tiene demasiado que ver con lo que se están queriendo hacer. Por eso fue leído como autor del absurdo. Yo lo había leído también como autor del absurdo y por lo tanto lo tiré a la misma papelera de reciclaje que a Beckett, a Shehadeh, a Adamov y tal. Entonces, cuando en los años 80 empecé a releer a Pinter, a leerlo, de hecho, por primera vez, cuando conseguí buenas traducciones, porque eso pasaba también con Beckett, como era absurdo, uno traducía cualquier cosa. Y cuando contrasté la traducción, que no digo de quién es, de Días Felices, que funcionó en los años 60, y la que yo utilicé y hice para mi montaje, es que no tenía, en muchos momentos no tenía nada que ver. Y con Pinter pasaba lo mismo. Por ejemplo, el traductor oficial de Pinter, que era el eximio Luis Escobar, que tenía los derechos absolutos, eliminaba las repeticiones. Claro, las repeticiones son un vector esencial del uso patológico de los personajes. Entonces él, como esto ya lo ha dicho, lo elimino, ¿no? Me acuerdo cuando se lo demostré a Pinter, le dije, mira, este es tu texto, tal, no daba crédito. ¡Wow! Se puso furioso, ¿no? Porque
Entonces, en Pinter descubrí ese territorio de cómo hablar de una cosa diciendo otra, ¿no? O cómo utilizar el lenguaje no como instrumento de comunicación, sino como evitación de la comunicación, ¿no? El miedo a comunicar. Y bueno, cuando me noto que estoy demasiado predicativo en mis textos, porque la ideología a veces no la puede uno reprimir, voy a Pinter y me hago una flagelación. Leyendo, por ejemplo, hace poco he releído Luz de Luna, y bueno, es que, digo, este tío habría que fusilarlo, habría que haberlo fusilado, pero es fantástico porque es muy provocativo. Y el último maestro, y ya termino, yo quizá podríamos terminar el acto, es Cortázar. Julio Cortázar ha sido y sigue siendo otro de mis maestros absolutos que, no sé, me ha permitido aceptar la noción de juego, por ejemplo, el humor, la arbitrariedad, esa otra orilla, esas fisuras que se abren en... Yo que soy materialista, ateo, racionalista, etcétera, etcétera, a mí Cortázar me induce a pensar que sí, pero hay otra cosa. Hay otra orilla. El mundo está lleno de grietas, correspondencias, que llamamos casualidades, pero que tejen como una red invisible y que producen fenómenos inexplicables en la vida cotidiana. Repito, sin recurrir a ningún espiritualismo ni trascendentalismo. La realidad es múltiple, es plural, y percibimos y operamos cotidianamente con una parte de ella. Pero la literatura, el arte, la creación nos permite tener la humildad de reconocer que hay otros pliegues, hay otras zonas a través de las cuales la realidad se comunica, que la física cuántica, por otra parte, investiga, ¿no? Ahí se convergen. En Cortázar también hay esa dimensión cuántica de la realidad, aunque no lo llamaba así, y sobre todo en Cortázar se reconcilia el gran poder de innovación, de exploración formal, la poeticidad extrema, con el compromiso político y ético con las causas que en aquel momento había que defender. Léase Cuba, léase Nicaragua, léase todos los movimientos de resistencia frente a las dictaduras del Cono Sur. Entonces, esa conciliación de un hombre político comprometido con un artista innovador, ¿no?, que prescinde del realismo, para mí es una fuente de asombro y de admiración permanente. Ya no tengo nada más que decir. No. He aprovechado a hablar de mis 5 maestros. Bebe un poquito de agua porque todavía te vamos a hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, de hecho, una de las preguntas era esta, precisamente, del compromiso social y el compromiso literario, cuando Cortázar habla de la revolución en la literatura y de la literatura de la revolución y todo esto, pero bueno, esa te la voy a saltar porque la voy a ligar con otra idea que sí que me gustaría abordar, aunque sea muy rápidamente, que es el tipo de espectador que reclama tu teatro. Y diríamos la dimensión política que tiene el reclamo de un espectador así, de un espectador cómplice. Me gustaría que nos hablara un poco de eso, como en una idea de qué puede hacer el teatro por el individuo de hoy. Por de pronto sacar a la gente de la televisión, sacar a la gente de delante de las pantallas, no solo de la pantalla. No, yo a veces digo que mi espectador ideal es lo contrario del televidente. El televidente es una persona, independientemente de su edad, sexo o condición, que se coloca delante de un artefacto que se lo da todo hecho, que no reclama de él ningún tipo de suposición, hipótesis, indagación, sino que le da todos los signos perfectamente estructurados con la ideología que llevan, para que el televidente lo vaya digiriendo y crea que sabe, crea que comparte, como en la escenita vuestra, ¿no?, crea que empáticamente conecta, ¿no?, con los aspectos dolorosos de la realidad. Pero bueno, no voy a hacer mi panfleto anti-televisión, ni tampoco voy a hacer contra las pantallitas. Debo decir que no tengo móvil por motivos políticos. O sea, rechazo el tener una cadena, un dogal, ¿no?, que me obliga a estar en permanente comunicación con el cosmos 24 horas al día. Por lo tanto, la solución más fácil es no tener móvil. Y hay vida sin el móvil, ¿no? Se puede vivir sin móvil.
Entonces, el espectador teatral para mí es lo contrario de eso, es decir, es alguien que acude a un lugar concreto, movido por no sabemos qué extraño impulso, ¿no? Y que acepta reunirse y a veces hasta frotarse y a veces hasta apelmazarse con otros seres humanos, ¿no? Notando a veces que le huelen los pies al vecino de al lado o que suda mucho este señor, y para asistir a algo que otros seres humanos llevan semanas o meses fraguando para él y para otros, ¿no? O sea, el espectador es el que primero tiene una vocación, diríamos, ceremonial en un sentido laico, ¿no? Y por lo tanto quiere regresar al ágora, al lugar en donde los ciudadanos se reúnen para asistir a algo, ¿no? Y por otra parte, a ese espectador yo le pido que ejercite al máximo su imaginación, su inteligencia, su sensibilidad, su sentido del humor, su capacidad de irrespeto, que pierda el respeto a todo lo sagrado, ¿no? Y que acepte, en fin, compartir un movimiento mental y emocional, ¿no? Durante hora y media, 2 horas, o más no conviene, ¿no? Más no conviene. Pero bueno, si hay que hacerlo, lo hace. O sea que es un espectador, lo que llamo un espectador cómplice, un espectador participante, un espectador coautor, ¿no? Para lo cual, y no es fácil, la obra y el espectáculo tienen que ser confeccionados con una preocupación concreta, ¿no? O sea, no es fácil. De hecho, todo mi trabajo en los talleres, quizá voy a hacer una confesión en público, es que los talleres que hago compulsivamente por todas partes, en realidad los hago para aprender yo. Es mentira que tengo vocación pedagógica. Aprendemos también los demás, Pero yo cuando hay un tema de dramaturgia o de actuación, porque también hago talleres de actuación sobre el que no tengo las ideas claras y creo que hay que profundizar, organizo un programa y entonces, claro, me lo curro, me lo preparo, pero eso me sirve para estar continuamente cuestionando. Por ejemplo, sobre la noción de subtexto que he mencionado antes, me di cuenta de que no hay bibliografía. ¿Alguien conoce bibliografía sobre la noción de subtexto en dramaturgia? Nada. Y entonces, bueno, pues preparé un taller, hice un esquema, empecé a buscar no bibliografía teatral, sino bibliografía en el análisis del discurso, la lingüística pragmática, el concepto de la poeticidad según los formalistas rusos, etcétera. Uno se monta, ¿no?, un dispositivo y finjo que es un conocimiento que tengo y que comparto con los talleristas, pero no es verdad, el que realmente aprende. En el trabajo de dramatización de textos narrativos, que lo hago también a menudo, a veces me he visto tentado de llevar al teatro textos que no tienen nada ni siquiera de narrativo, infratextos, ¿no? O textos que no podrían ser considerados como objeto literario. Entonces, hace 2 meses, ahí en la Consejería, hice un taller que se llama Dramaturgias basura o Cómo hacer obra de cualquier cosa. Entonces pedí a los talleristas que trajeran recetas de cocina, folletos farmacéuticos, cuestionarios de todo tipo, instrucciones de electrodomésticos, ¿no? Y entonces, a través de una metodología que así relativamente sencilla, vimos que se podía convertir ese material en sustancia verbal de un texto dramático de cualquier... Entonces, estábamos donde ya me he perdido. En el espectador. Y entonces el espectador tiene que aceptar que, aunque lo que oiga sea una receta de cocina, lo que está pasando con los otros códigos, quién habla, a quién habla, dónde habla, cuándo habla, qué hace mientras habla y para qué habla, o sea, si el dramaturgo y el director han respondido a esas 6 preguntas, han confeccionado un artefacto que al receptor le produce inevitablemente una especie de shock, no shock traumático, pero sí el estar oyendo que están hablando de no sé, una receta cualquiera, no me acuerdo ahora, mollejas a la jardinera, por ejemplo, uno de los textos más hermosos que salió del taller. El material verbal que decían los personajes era la receta de mollejas a la jardinera, pero en una situación, ¿no?, en un espacio concreto, mientras los personajes hacían una serie de cosas que era terrorífico. Claro, eso al espectador inevitablemente tiene que moverle, ¿no?, estereotipos, dogmas, y yo, en fin, intento
no de una manera provocativa y violenta, porque yo soy más bien amable, no me gusta un teatro de provocación, un teatro de escandalizar a la gente, sino amablemente conducirlo a un territorio en donde se encuentra un poco perdido, pero no angustiado por la pérdida, ¿no? Y que vea que pues la realidad puede mirarse de otro modo y a lo mejor hasta se puede cambiar un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Ese es mi espectador ideal, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? No es fácil de inscribir en el texto. Otra cosa es ya que el texto se monte bien y acceda a una, digamos, determinada sección, ¿no? de la sociedad, en donde haya unos cuantos que estén dispuestos a que se les cambie la estructura televisiva de la mente, ¿no? Que yo creo que ya los antropólogos dentro de 50 o 100 años nos dirán en qué medida mutó la especie humana, ¿no? A partir de la dependencia televisiva y de la dependencia de las pantallitas. Esto profetizo, ¿no? Brillantes estudios antropológicos, porque creo que se está produciendo una mutación antropológica en lo imaginario. Me preguntaron una cosa. Nos ha hablado de su faceta de profesor, su faceta didáctica, y ya nos ha dejado claro que enseñar es investigar en compañía de otros. Exacto. Y por tanto no volveremos a esa cuestión. Ha quedado muy bien ilustrado. Pero sí quería preguntarle que además de ese empeño que está llevando a cabo en la corsetería, ¿qué preocupaciones actuales tiene en relación con la actividad teatral? ¿Qué otras preocupaciones? Escribir en los ratos libres, ¿no? En los aviones, en los cafeterías. No, a ver, es que claro, el proyecto de la corsetería, del nuevo teatro fronterizo, está haciendo confluir toda una serie de líneas, de trabajos, de aspiraciones que he tenido a lo largo de los años, y está de alguna manera intentando atraer a una serie de gente joven fundamentalmente para que eso pueda tener una proyección, porque yo ya estoy a punto de jubilarme, o sea, ya me estoy jubilado, pero quiero irme ya a un asilo un día de estos, a ser posible en el Caribe, ¿verdad? Pero no sé si hay por ahí. Entonces, claro, ahí por ejemplo estamos, una de las líneas, por ejemplo, ha sido el tema de la visibilidad de la mujer, ¿no? Entonces hemos hecho un montón de actividades en donde el foco está puesto en la invisibilidad de la mujer, por ejemplo, un texto escrito por 5 autoras sobre pioneras de la ciencia en España, otro sobre mujeres filósofas, escrito también en colaboración. Todo esto, pues bueno, pues aquí Gracia me acaba de descubrir que no sé por qué tengo particular predilección por generar personajes femeninos que de alguna manera abren esa otra dimensión de lo humano que no domina lo patriarcal. La sociedad que vivimos es patriarcal en todo, ¿no? Y entonces la mujer está ahí peleando por abrir otros espacios. Entonces, eso que aparece en muchas de mis obras, pues también aparece en las actividades del nuevo teatro fronterizo, ¿no? Con respecto al teatro y la ciencia, hemos hecho también alguna pequeña incursión, pero no es fácil, porque claro, tenemos que encontrar colaboradores científicos que quieran, como hicieron en un proyecto de hace 2 años, trabajar con unos dramaturgos y dramaturgas y producir un texto, ¿no? Que a partir de una breve escena que nos escribió Juan Mayorga, se desarrollaban los acontecimientos según las leyes del mundo subatómico, de la física cuántica, según las leyes de la teoría del caos y según las leyes de la teoría de la relatividad. Eso era un experimento en clave de humor, ¿no? Pero a través del cual los autores tenían que integrar en su trabajo esto, ¿no? Y ahora está apareciendo de un modo muy específico lo que podríamos llamar una dimensión social y política, aunque esta también lo es, que es el trabajo con inmigrantes. Hicimos un proyecto que en principio con inmigrantes, consistía en, claro, el barrio de Lavapiés yo lo escogí porque es el barrio más multicultural, no sé si el más multicultural de Madrid, porque yo Madrid no lo conozco mucho, pero sí que yo digo, esto es el futuro del mundo, este barrio es el futuro del mundo, el mundo será mestizo o no será, ¿no? Entonces hemos de confrontarnos como personas de teatro con esta
diríamos incluso incompatibilidad de lenguas, etnias, culturas, religiones, razas. Hemos de hacer algo con eso, hemos de afrontarlo y sin ningún tipo de paternalismo beato, ver en qué medida el teatro puede asumir, ¿no?, esta polifonía de creencias y de deseos, de aspiraciones. Entonces, el primer programa tenemos la ayuda de Le Monde Diplomatique en español, ¿no?, que es la única, diríamos, el único apoyo fiel que tenemos. No tenemos ninguna subvención oficial, no tenemos ningún apoyo. Ahora vamos a ver con el nuevo ayuntamiento qué pasa. Pero lo que hicimos fue seleccionar a 4 inmigrantes, 2 hombres y 2 mujeres, un senegalés, una marroquí, una salvadoreña y un bangladesí, ¿no? A cada uno les pusimos en relación con un autor o autora de los que vienen a mis talleres, ¿no? Y entonces, después de 2 o 3 sesiones, el autor graba, recoge, registra esa experiencia de vida y tiene que convertirla en un texto que yo, vamos, no llego a pautarlo, pero sí que pongo unas ciertas condiciones al autor o a la autora. Y es, primero, pocos personajes, o por lo menos que pueda ser interpretado por 2 o 3 actores, que no sea teatro reportaje ni documento, o sea, que haya una elaboración poética, que haya un cierto riesgo artístico, ¿no?, en el texto. Ese texto luego se le da a un director o directora, que a su vez escoge a unos actores, y lo presentamos en la Casa Encendida, en lectura dramatizada o a veces casi montado. Lo interesante es que al terminar suben a escena el autor o autora, el director o directora, los actores y el sujeto, protagonista y fuente del texto, ¿no? Todo esto no es que estoy esquivando tu pregunta, es que mi actividad principal ahora es esta, es organizar toda esa serie de actividades que de alguna manera llevan lo que es mi concepto del teatro a un colectivo, ¿no?, los autores, autoras que han estado viniendo y que tienen, los que quieren, claro, no les ponemos la pistola en la nuca, tienen que confrontarse con personajes de carne y hueso, con una experiencia en el sentido benjaminiano que no se puede perder, ¿no?, y que eso tiene que entrar en el teatro. Yo hasta ahora me limitaba a prohibir en mis talleres el tema de la pareja. O sea, en mis talleres no se puede escribir ninguna escena que toque el tema de la pareja, ¿no? Era mi única intervención ideológica o contenidista, ¿no?, sobre la escritura libre, temáticamente libre, formalmente muy coercitiva, de mis ejercicios. Pero es que ahora, a través de esta práctica, de una manera subrepticia, estoy permitiendo que tal o cual autor o autora se pase 2 o 3 días hablando con un bangladesí que además tiene problemas psíquicos porque no ha conseguido tal, y con eso tiene que hacer una obra de arte, tiene que hacer una obra de teatro. Una de las sesiones la vio la directora de la CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y nos dijo, quiero lo mismo con refugiados. Entonces hicimos otro ciclo con un militante palestino, nacido en el campo de Gaza, ¿no?, con una transexual hondureña, y así 4 refugiados, un periodista ruandés y tal. Entonces los autores de pronto están como generando una temática que no aparece en el teatro habitualmente. Yo creo que el teatro español no solo adolece de un cierto raquitismo intelectual, por lo cual otra actividad es traer filósofos y filósofas del Instituto de Filosofía del CSIC, que nos suelten el rollo, y luego de ahí tenemos que hacer algo con ese material, ese tema filosófico, ¿no?, porque creo que el teatro tiene que absorber también esa dimensión. Y por otro lado, repito, el tema de los colectivos sociales invisibles, ¿no?, o que por lo menos no están en el teatro. Y ahora hemos hecho, el que estamos haciendo ahora se llama En Riesgo. Lo que hice fue, acotar 10 colectivos sociales en riesgo de exclusión. Trabajadoras del sexo, discapacitados, gente con trastornos mentales graves, ¿no?, parados crónicos, adolescentes en situación de riesgo, por familias, 10 colectivos, y lo mismo, va a haber 10 autores o autoras que van a tener una experiencia, van a recibir esa experiencia y convertirla en algo, ¿no? En ese sentido, el concepto de
Eso no quiere decir, ojo, que tengamos que estar haciendo siempre teatro testimonial, ¿no? Porque incluso con esos testimonios podemos generar poéticas no figurativas. Y ahí voy a Cortázar, ¿no? Que en Cortázar no hay contradicción entre formas literarias experimentales y temas que tienen toda la violencia de lo real, ¿no? Apocalipsis en Solentiname y tantos cuentos de Cortázar. Bueno, ya me callo. Os he pisado las preguntas, ¿no? Pero ha estado bien, porque al final hemos hablado de todo lo que queríamos hablar. Ahora, si os parece, si alguien quiere, tenemos poco tiempo, pero si alguien quiere hacerle, aprovechando que está aquí José, si alguien quiere hacerle alguna pregunta... Ya sabéis que es peligroso, habéis visto que es peligroso. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta o algún comentario o algo a José Sánchez, pues sería el momento, si alguien se anima. Yo sí quería decir, a mí me ha llamado siempre la atención en tu teatro el gran respeto que tienes por el público. Y máxime en el caso de un autor que además ha sido profesor y que ha utilizado la didáctica y la pedagogía y tal, y eso podría hacer pensar, podría generar, ¿no?, esa tentación de cierto adiestramiento y tal. Entonces, yo lo que veo en tu teatro es que el público, probablemente más que en cualquier otro tipo de teatro, se siente libre de pensar, libre de juzgar, libre de equivocarse, y esa sensación de libertad probablemente no se encuentra en la mayor parte del teatro, que es un teatro muy resolutivo, muy cerrado, tal. Entonces, la sensación que se percibe al ver tus obras y al leerlas es que todo está perfectamente organizado, estructurado, diseñado, pero queda todo como una obra abierta por hacer. Sí. Y entonces esa aparente contradicción, que no es una contradicción, que no es una paradoja, sobre lo que pivota es sobre el concepto de, digamos, de sentir que el público debe ser adulto, no como el público este que te refería de televisión, que es un público infantil. Pero además infantilizado también cerebralmente. Bueno, es un tema importante, porque es verdad que no es cierto que todas mis obras partan de una estructura sistemática. No, cada vez más, desde hace años, mi proceso de escritura es muy caótico. O sea, empiezo a partir a lo mejor de un tema que me interesa o que me inquieta o que me cabrea y tengo una idea y muy a menudo digo, ¿y ahora qué? Y me puedo pasar 2 meses sin saber por dónde tiro la obra. O sea, a veces, otras veces no, otras veces aparece una estructura que a veces son estructuras de mis propios ejercicios. Digo, bueno, esta estructura me tienta. Por ejemplo, Flechas del Ángel del Olvido nace de una estructura, de un ejercicio de que lo estuve haciendo un tiempo. Dije, creo que aquí hay y entonces tengo varias obras así. Pero otras veces no, otras veces nace. La última que se acaba de publicar, Bartolomé Encadenado, sí que muy pronto me apareció una estructura, ¿no? Porque tenía el Prometeo de Esquilo por ahí, el suicida griego, el jubilado que se suicidó en la Plaza Sintagma en el 2012 para protestar contra las políticas de recortes. Tenía eso y apareció la estructura, pero muy a menudo no tengo un factor de control. Y entonces, lo único que a mí me domestica la imaginación, a veces un poco delirante que tengo, es el receptor. ¿Qué quiero que ocurra en la cabeza del receptor? ¿Qué me gustaría que en este momento experimentara, ¿no?, un receptor? A veces les pongo nombre, en mis talleres tengo 2 personajes que son Manolo y Encarna, ¿no? Y luego otros que son Víctor y Elvira. Se entiende la diferencia, ¿no? Entonces a veces pregunto, ¿esto lo entendería Manolo? ¿Esto Encarna lo entendería? A ver, vamos a releer otra vez, ¿no? Entonces, la idea de, en cierto modo, yo todo esto se lo debo al estudio, repito, nuevamente el trabajo de codos, de la estética de la recepción, ¿no?, que me lo descubrió una profesora portuguesa en una
conferencia que di en Lisboa, estaba yo hablando de mi teatro y al terminar me dijo, usted trabaja en estética de la recepción. Y yo, ¿qué? ¿Estética de qué? No tenía ni idea. Y entonces me puse a estudiar y encontré una herramienta fabulosa para algo que probablemente yo sí que, a lo mejor intuitivamente, yo lo que sí que trataba entonces era de desubicar al receptor en los primeros 10 minutos, ¿no? Para que aceptara lo que la obra le iba, el trayecto por el que la obra le iba a conducir. Eso sí que recuerdo que era consciente, eso está en Ñaque, en Ay Carmela también, una obra que empieza con un tipo tirándose pedos en escena, vamos, es una cosa innoble, ¿no? Entonces sí que intentaba que los primeros momentos el espectador real, ¿no? Tuviera como un desenfoque y entonces no tuviera más remedio que abandonarse a la lógica que la obra iba creando. Pero claro, cuando empecé a leer a Jaus, a Isser, a Umberto Eco, etcétera, vi que había un territorio muy útil y entonces empecé a sistematizarlo y entonces ahora lo convierto en el factor de control, que es muy bonito porque además es una hipótesis. Yo digo, no, esta frase no va a acabar, voy a poner puntos suspensivos y que los puntos suspensivos los ponga el espectador. Esta pausa para que el actor... Bueno, el otro factor de control son los actores. O sea, por una parte el receptor, la pregunta, ¿qué quiero que ocurra en la mente del receptor? Me lo hago permanentemente. Me sirve, no, decir, esto no puedes ahora, pues, pobre, se te va Manolo, Encarna, Víctor y Elvira, se te van todos, ¿no? O sea, desconectan. Y el otro factor que me controla y me orienta es el actor. Como llevo también dedicándome a la formación de actores, ya desde la época de Valencia y sobre todo en el Instituto del Teatro y en mis talleres de dramaturgia actoral, tengo muy en cuenta los límites y los poderes del actor y de la actriz, ¿no? Y entonces, a veces escribo imaginando la línea de pensamiento que va a tener que armarse, el subtexto que puede armarse el actor para poder hacer esa transición o para poder salir con esta respuesta intempestiva. Pero ya digo, son factores de control como muy, no sé cómo decirlo, imprecisos, ¿no? Y sobre todo hipotéticos. Porque luego llega el espectador real y a lo mejor no funciona, ¿no? O llega el director y dice, no, esto yo no sé cómo. Llega el director creativo, la directora creativa y lo tira todo por tierra. Y los actores también, hay veces que me doy cuenta de que no han entendido esa pausita que puse, ¿no? Y te has perdido ahí esa pausa que era muy importante para que pudieras retomar la línea de pensamiento de la escena anterior y... ¿Qué ibas a decir algo tú como actriz? No, pero lo he descubierto en tu... Vale, sí, no. Detenidamente, ¿no? Sí. Era eso, ¿no? Esta coma ahí la pones, y yo lo sé, Sí. y está pensada y repensada. Sí. Y entonces eso lo descubrí, ahora que lo estás diciendo me fascina, ¿no? Porque lo estás diciendo que de alguna manera al principio lo hacías de forma intuitiva y ahora es como tu control, ¿no? Al escribir. Claro, son años de experiencia y de errores y de metidas de pata. Pero se descubre, ¿no? Se descubre eso al leer tu obra. A mí me gustaría saber si considera que hay matices entre el receptor-lector y el receptor-espectador. Un tema también capital. Eso, sí, lo hay enorme. Esto tengo un artículo por ahí, creo que en la Escena Sin Límites hay un par de ensayos, uno sobre dramaturgia de la recepción y otro sobre... Bueno, sí, lo terrible del teatro es que uno puede hacer ese plan, diríamos, ¿no? Receptivo, tal, que luego... bueno, vuelvo al principio. Lo fundamental es que el acto de lectura, ¿no? Y por lo tanto el dispositivo del diálogo autor-lector en literatura no tiene nada que ver con el dispositivo autor-lector-espectador en el hecho teatral, ¿no? En la lectura uno está solita, coge el libro, se para, se va a hacerse un café, se toma no sé cuánto, relee lo escrito, tal. Entonces hay una especie, ¿no? de extraña y personal, ¿no? Un diálogo mudo, ¿no? Entre el autor y el lector, que el lector controla, matiza, tal. En teatro no. En teatro el texto debe intentar, ¿no? Conducir a un lector ideal que luego va a ser director no siempre ideal, ¿no?
porque el acto de la recepción, el teatro es lo que he descrito antes tan bonito, ¿no? Todos ahí apretados en un local, incómodo, hace calor, a ver si esto termina pronto, que hay también unos factores objetivos, físicos, sensoriales, que a lo mejor los actores no han entendido la obra o gritan demasiado o al revés, están muy lejos. De manera que el acto receptivo en teatro no tiene nada que ver con el acto receptivo en la lectura. Y eso es así, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta un factor como de amplificación, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta. O sea, perdón, hay otra cosa importante en el que yo te lo digo también como que lástima. En el teatro, tú no, así como en el texto, tú lees una escena, terminas, a ver, ¿cómo? Vuelves atrás la página, en escena no puedes estar ahí, oiga, por favor, ¿pueden repetir la escena que no me he enterado bien? ¿Puedes repetir? No puedes volver la página atrás. O sea, el tiempo newtoniano, ¿no? Irreversible hace que la recepción no tenga nunca una segunda oportunidad ni un tempo propio del receptor. Y esa diferencia es muy, muy importante. A menudo, muchas cosas, yo las sé porque las he hecho, esto lo he puesto de esta manera y de esta otra porque no creo que la memoria próxima del espectador retenga ese nombre y esa acción, tiene que reaparecer. O sea, yo calculo que la recepción teatral es muy violenta, ¿no? Y como director, ¿cómo aúna ese lector al espectador? Bueno, eso ya hay que verlo en la práctica, ¿no? Pero yo lo tengo en cuenta, que justamente como son 50% autor, cuando escribo también estoy calculando a veces, no siempre, más bien en la relectura, porque escribo bastante intempestivamente y luego digo, a ver esto, entonces me pongo al receptor ahí en el cráneo y digo, Manolo aquí ya se ha perdido, se ha dormido, está tal. Entonces, como director lo que hago es intento, eso es otro proceso un poco perverso. Cuando dirijo yo mis obras, recuerdo que es frecuente que hago yo la lectura para que escuchen las voces que yo escuchaba, no para que las reproduzcan, ¿no? Sino esto es lo que yo escuchaba, porque yo escribo mucho de oído, ¿no? Aunque estoy medio sordo y eso, pero no importa, yo escribo, son voces interiores, ¿no? Y entonces cuando leo la obra digo, bueno, esto es lo que sabía el autor, ahora vamos a descubrir todo lo que el autor no sabía. Porque lo bonito del teatro es eso. Yo creo que fue lo que me llevó a dejar de escribir novelas de piratas, que me lo pasaba muy bien también, a hacer teatro. Y es que en teatro tienes que ponerte en relación con otras personas, tienes que aceptar la creatividad de otras personas, la opinión de otras personas, el gusto de otras personas. Entonces ahí se produce una fricción enriquecedora. Entonces yo les digo al escenógrafo, al iluminador, al vestuarista, tal, probablemente no cambiaré una palabra. Yo generalmente no cambio. Además, cuando escribo no tacho. ¿Eso lo sabías, que no tacho? No cambiaré una palabra, pero a través del subtexto, las acciones físicas, la direccionalidad de la palabra, los efectos lumínicos, el sonido, yo puedo modificar el sentido en función de la creatividad de todos los demás. O sea, el teatro es de los pocos espacios en donde se puede crear colectivamente, ¿no? Se puede, digamos, compartir un acto creativo. Y eso a mí me gusta mucho, ¿no? Que a lo mejor la propuesta que me hace el escenógrafo no es la que yo hubiera querido, pero después de regatear un poco, si veo que la defiende a muerte, digo, bueno, pues ya me inventaré alguna manera de usar esa escenografía, ¿no? Que beneficie el trabajo de los actores, ¿no? Porque es muy distinto. Buenas tardes, señor Sanchís. No sé si sigue pensando que el contenido está en la forma. Sí. Entonces yo creo que uno de los grandes logros de su obra, concretamente a lo mejor en obras como El Cerco o Alcarmeda, es que se dure en incurrir en el panfletarismo, ¿no? Hacer un panfleto. Entonces yo me pregunto, quizás la estructura, la forma metateatral, ¿no llega a ser un freno para la pulsión ideológica? Otro tema, a ver, eso nos lleva... la forma efectivamente puede, digamos, reducir o incluso no sé si anular el contenido. De hecho, gran parte del teatro muy bien intencionado políticamente
justamente por partir o utilizar unas formas ya erosionadas, nunca caducas. Yo tengo la teoría de que las formas artísticas no hay que tirarlas definitivamente porque tienen una extraña propiedad proteica de renacer, ¿no? Y de ser recicladas, y si miramos la historia del arte, ¿no? Vemos que permanentemente el arte retoma, ¿no? Opciones formales del pasado, las resignifica y adquieren como una vigencia. Eso por no hablar del concepto de las supervivencias de Aby Warburg, ¿no? Y cómo la historia del arte, ¿no? Es una permanente reemergencia de formas que parecían formas y temas y patos. Pero claro, ahí está lo que yo me he dado cuenta que hay obras que veo o que leo que, aunque ideológicamente uno las firmaría, pero no me produce ya nada, porque a lo mejor para eso lo leo en un ensayo o un buen reportaje en televisión o lo que sea. Entonces, yo creo que la tarea también del artista es justamente estar experimentando con formas para alterar los modelos perceptivos del espectador. Y en este campo convergen, fíjate qué curioso, la neurociencia, que es uno de los campos que me está abriendo muchos caminos ahora. Yo creo que ya no se puede hacer casi nada sin saber qué ocurre aquí dentro, que es este extraño engendro que el azar de la evolución acumuló, ¿no? Esta chapuza que llamamos cerebro, una chapuza evolutiva, y el formalismo ruso. De pronto estoy encontrando conexiones porque no olvidemos que el formalismo ruso, sobre todo Shklovsky, que es un teórico tal, que vivió todas las vanguardias artísticas, era amigo de Mayakovsky, Meyerhold, estableció una teoría extraordinaria, utilísima, sobre todo en torno al concepto de Ostranenie, que Brecht tradujo como distanciamiento, Befremdungseffekt, pero que se puede traducir mejor como desautomatización. Entonces, según los formalistas, el arte debe intentar, a partir de la experimentación formal, de la innovación, ¿no? De la ruptura de códigos establecidos, producir un mecanismo perceptivo diferente, alterar la percepción que tenemos de la realidad. Porque el cerebro, por una cuestión de, y esto lo sabemos ahora por la neurociencia, el cerebro tiende a ahorrar energía también. Y entre primero los genes, luego la educación, la cultura, la religión, hace que de los 95.000 millones de neuronas que tenemos por término medio, unos más, otros menos, cada una de las cuales puede establecer 10.000 conexiones, o sea, solo utilizamos una mínima, unas mínimas líneas de conexión, lo que se llama el conectoma. O sea, cada uno de nosotros somos el conectoma, o sea, las conexiones predominantes entre esas infinitas posibilidades del cerebro. La realidad nos hace, repito, esquematizar, automatizar, y, diría Shklovsky, el arte es un mecanismo para desautomatizar la percepción, para que no deje nunca de sorprendernos la realidad, para que, como decía Brecht, y ahí se junta mi otro maestro, no digáis nunca es natural, ¿no? Haced que lo natural os parezca extraño y lo extraño os parezca natural. Entonces, yo creo que ahí, en ese sentido, la responsabilidad del trabajo sobre las formas tiene que ver con una función, por una parte, perceptiva, ¿no? Intelectual, sensitiva, de que la realidad llega un momento que ya no la vemos, ¿no? Primero, que el horror nos cerca de tal manera que, por una cuestión de supervivencia, tendemos a autoanestesiarnos. Yo me di cuenta, por ejemplo, en mis primeros viajes a América Latina, el tema de los niños de la calle me ponía malo. Literalmente, ver en Bogotá, en Medellín, en Río de Janeiro, ver a esas tribus de niños casi al borde de la, entre comillas, animalidad, o sea, viviendo como animalitos, ¿no? Entre la basura, tal, me producía auténtico malestar físico. Hasta el punto de que uno de los proyectos de aquellos años fue lo de la Cruzada de los Niños de la Calle. Reunía una serie de autores latinoamericanos para tratar ese tema desde distintos enfoques. Y de pronto, hace unos años ya, me di cuenta de que no me producían nada. De que yo los veía, pero ya eran como las señales de tráfico que acaban de poner ahora en algunas autopistas de Bogotá, y entonces dije, ¿esto qué es? O
sea, me estoy anestesiando, ¿no? Nos están anestesiando. El horror, el dolor, la miseria del mundo nos anestesia. Y además es lógico, no digo que tengamos que estar siempre con las tripas fuera, ¿no? Pero para mí una de las funciones del arte, y en la forma radica gran parte de su efecto, es ese desautomatizar la percepción, ¿no? Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí porque son las 2:30. Seguiríamos escuchándote, yo creo, así fascinado, medio embobado, pero tenemos que terminar. De todas formas, a quienes queráis os comento que el segundo seminario de estudios teatrales continúa esta tarde a las 5 en Albolote, y ahí se van a leer algunas comunicaciones sobre el trabajo de Sanchi Sinisterra y de José Moreno Arenas. Y nada, José, agradecerte que estés aquí. Yo estoy encantadísima de que haya por ahí alumnos a los que conozco y que sé que tienen que estar, a ver, si no tomando nota con la mano, tomando nota con la cabeza y abriéndose así puertas, un montón de puertas. Y te agradezco muchísimo que estés aquí, que nos abras las puertas, que nos rompas el horizonte, y espero que no sea, ha sido la primera, pero espero que no sea la última. Muchas gracias.